Muchas gracias. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes, estimados colegas, amigos, compañeros de esta gloriosa e histórica universidad, la Universidad Nacional de Trujillo. Hoy día los hemos convocado en general a todos quienes vamos a tener una tarea histórica y de mucha trascendencia e importancia en la Universidad Nacional de Trujillo, como es la reforma curricular. Una actividad que se ha venido postergando por diversas razones. La primera fue el caso de la pandemia. La pandemia nos obligó de alguna manera a salvar el semestre, salvar el año académico y además a condicionar todo nuestro sistema de trabajo a una modalidad educativa para la que nunca fuimos preparados, como es la modalidad de la educación virtual. Entonces, todo el esfuerzo, la energía estuvo concentrada efectivamente en implementar la modalidad educativa virtual. Y el balance general es que lo hemos hecho bien. Podríamos haberlo hecho mejor, pero para ser la primera oportunidad que en la Universidad Nacional de Trujillo hemos implementado la educación virtual lo hemos hecho bien. Y lo hemos hecho bien incluso con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios medios. A diferencia de otras universidades, como de repente las privadas, simplemente dijeron, bueno, voy a alquilar los servicios de Blackboard y resolvieron el problema. Nosotros nos reunimos, me acuerdo mucho, en la oficina del vicerrectorado académico con los responsables de OTI y les dijimos, ustedes tienen un gran reto. Ustedes van a pasar a la historia como aquellos que lograron implementar el aula virtual en la universidad o como aquellos que desistieron, se rindieron y se amilanaron y dijeron no puedo hacerlo. Y eso sirvió para que ellos dijeron sí, lo podemos hacer, y efectivamente con sus limitaciones, con sus fallas, pero el aula virtual ha funcionado. Y uno de los elementos importantes también que tuvo un protagonismo destacado fue justamente la dirección de procesos académicos. Allí nos concentramos entonces todo el esfuerzo, toda la dedicación, y se fue postergando el proceso de la reforma curricular, que según ley debe hacerse mínimo cumplido 3 años o cuando se estime conveniente. Otro aspecto que se ha venido postergando, que está dentro del marco también de la reforma curricular, ha sido justamente los estudios generales. Ayer mismo, han sido invitados para que todos ustedes hagan un seguimiento, una audición de lo que ha sido la conferencia el día de ayer del doctor Pablo Quintanilla, 2 veces decano de Estudios Generales Letras de la Católica, y esa exposición, más otras exposiciones que han habido y que van a haber, van a servir justamente para que podamos ir definiendo, perfilando nuestro propio modelo de estudios generales, nuestro propio plan de estudios generales, y que espero yo sea aprobado también dentro de poco. Hay una comisión que está trabajando un proyecto de PEMESUD que lo lidera el colega Carlos Lázaro, que justamente tiene que ver con los estudios generales, y entonces parece que todos estos esfuerzos también van a confluir al final en la elaboración de una propuesta que sea propia, como ayer decíamos en el Consejo Universitario, propia de la Universidad Nacional de Trujillo. Porque hay muchas propuestas. En la Universidad de Río Piedras, en Puerto Rico, por ejemplo, hay una facultad de estudios generales. Es más, esta facultad, como es natural, otorga grados y títulos de licenciados en estudios generales. O sea, para nosotros pues es inaudito, porque ¿cómo podríamos hacerlo aquí? Pero ellos lo hacen, ¿no? Y así, en nuestro país hay muchos y varios modelos, algunos de los cuales tienen alguna similitud con el nuestro en la medida en que hemos dividido en áreas, y estamos trabajando fuertemente la diferenciación entre los estudios generales y los estudios específicos y de especialidad, que no son solamente cursos, etcétera, etcétera. Entonces, Consejo Universitario, como ha leído la señorita que nos está apoyando con nuestra ceremonia, aprobó ya hace algo más de 15 días el plan de trabajo, el nuevo plan de trabajo actualizado
de la reforma curricular. Ese plan de trabajo ya tiene un cronograma y ese plan de trabajo debe empezar a caminar. Se les ha convocado a todos quienes constituyen este gran equipo, conformado por dos, digamos, componentes. Hay un componente que lo llamamos, luego de la comisión central que preside mi persona, está integrada con la doctora Hilda y el señor José Rodríguez de Ajaruna. Hay dos grandes equipos, pero que al final es un grupo monolítico, debe ser un grupo monolítico. El primer equipo es lo que hemos denominado el equipo de tutores pedagógicos. El equipo de tutores pedagógicos lo preside el doctor Carlos Lázaro Arroyo y por su formación docente, por su experiencia además, es el coordinador general del equipo de tutores pedagógicos. Junto a él hay un conjunto de docentes, casi en su totalidad son docentes también de la Facultad de Educación, y por su preparación, por su formación, por su conocimiento que tienen en gestión curricular, etcétera, etcétera, son aquellos que van a hacer, efectivamente, van a cumplir un papel importante en el proceso de orientación, de asesoría, de monitoreo, de acompañamiento. Por eso su papel es de los tutores pedagógicos, ¿no? Y luego tenemos el otro equipo que está constituido, lo hemos denominado los docentes líderes de cada una de las facultades, representando a cada una de las facultades, que son los responsables de la gestión curricular y de la calidad en cada uno de sus currículos. En el caso del primer equipo, lo hemos conformado nosotros por la potestad que nos ampara el estatuto, y lo hemos conformado ese equipo con estos docentes que tienen ese rol de tutores pedagógicos. El otro equipo, el equipo de docentes líderes de currículo y de calidad, han sido designados en virtud a su conocimiento y su experiencia en cada facultad por el decano y ha sido ratificado por su consejo de facultad. Entonces, ambos grupos constituyen el gran equipo que se va a encargar de desarrollar el proceso de la reforma curricular, ejecutando el plan que ha aprobado el Consejo Universitario. Hoy día no están todos, por ejemplo, no lo veo al colega Carlos Lázaro, no veo al colega José Pérez Jiménez, hay otros 3, 4 colegas también que no los veo, pero al final vamos a constatar si también los 13 colegas de la representante de cada facultad también están. Son aquellos que, instalada esta comisión el día de hoy, va a empezar el trabajo. En todo caso, el día de hoy solo es una sesión formal de instalación y luego ya vamos a coordinar, no está el colega Carlos Lázaro, para que él en todo caso ya los convoque nuevamente y ya nos organicemos y empecemos a trabajar, a desarrollar el plan que ha sido aprobado por el Consejo Universitario. Yo debo agradecer a cada uno de ustedes, colegas, que conforman todo este gran equipo, porque sabemos que esta no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, pero es una tarea de mucha trascendencia, de mucha importancia para cada una de las escuelas profesionales de nuestra universidad. Hay algunos currículos que han sido modificados en el 2018, hay otros que no han sido modificados ni siquiera en el 2018, y aun cuando han sido modificados en el 2018, no están ya transcurrido prácticamente más de 5 años, no están a la altura de las exigencias sociales, económicas, políticas, educativas que estamos viviendo hoy. El mundo es cambiante, es dinámico, y nosotros no podemos quedarnos estancados en el tiempo. Los currículos además tienen esa característica o deben de tener esa característica de ser dinámicos, flexibles, de estar abiertos a una constante y permanente actualización, constante y permanente modificación, cambio, porque efectivamente las exigencias académicas, sociales y culturales así lo ameritan, ¿no? Y entonces yo sé que el conocimiento, la experiencia
y la dedicación que cada uno de ustedes va, de hecho, a garantizar que al final de todo el cronograma que tenemos ya establecido, digamos misión cumplida. Y creo que eso es digno y meritorio de reconocer, porque la universidad y sobre todo los jóvenes estudiantes esperan muchísimo de cada uno de nosotros y en particular de esta comisión muy especial. En algunas facultades ya han ido avanzando, en algunos programas profesionales ya han ido avanzando, y ese avance va a permitir que se vaya consolidando a partir del análisis de esos grandes lineamientos que están justamente en la resolución de Consejo Universitario. Allí inclusive están, por ejemplo, un punto que me parece importante, ayer lo vimos en el Consejo y que creo que aquí se va a trabajar, es que la práctica profesional, por ejemplo, ayer en el Consejo Universitario decían si en la movilidad estudiantil está considerada la práctica. No, la práctica no es parte de la movilidad estudiantil, es otra actividad. En los lineamientos generales de gestión curricular que están aprobados ahí en este plan de trabajo, por ejemplo, ahora hablamos de que hay una práctica inicial y una práctica final. La práctica inicial es una suerte de puente entre el conocimiento del campo laboral, teóricamente hablando, y además también ese conocimiento, digamos, práctico o tal vez muy instructivo de ese campo laboral en sí. Me explico un poco mejor. Si yo soy ingeniero, necesito saber, por ejemplo, en el caso de ingeniería industrial, cuál es el campo ocupacional de la ingeniería industrial. Cuáles son, de pronto, tal vez las áreas, las líneas en las que se desenvuelve, desarrolla el ingeniero industrial. Digamos, en algunos casos puede ver la gerencia de producción. Perfecto, entonces lo que hago, analizo, estudio en qué significa la gerencia de producción. Adelante, colega Ruth. Y entonces en algún momento voy y visito una gerencia. Me entrevisto con el gerente y le digo en qué consiste, le pregunto, etcétera, y tengo ese conocimiento. Hasta ahí queda esa práctica inicial. Y luego ya viene la práctica final, que ya no es, digamos, curricular, sino es extracurricular, cuando el estudiante ya va al internado, donde efectivamente se desarrolla pues el campo laboral en este caso del ingeniero industrial, y tiene que tener una estancia mínima, ¿no?, en la que él participa de todos los procesos que se dan allí y luego retorna a la universidad con un informe, ¿no?, avalado por los responsables de esa institución, que naturalmente lo acreditan o lo habilitan para ya poder iniciar los trámites de su titulación. Esto lo han venido haciendo ya, o lo vienen haciendo incluso varios programas profesionales, y algunos no van a tener, y no van a tener problema estos, ¿no? Pero otros que lo han incluido curricularmente, ahí quién sabe si va a haber un pequeño reajuste que se deba hacer, ¿no? Bien, en general entonces yo debo declarar instalada esta comisión. El colega Carlos me dice, el colega Hermando, que está en una sesión de consejo de facultad, es miembro de consejo de facultad, pero en todo caso formalmente queda instalada, y luego nos comunicaremos con él para que pueda haber ya otra comunicación donde ya nos organicemos y empecemos a ejecutar el plan de trabajo que ha sido aprobado por el Consejo Universitario. Entonces, formal y oficialmente queda instalada esta comisión, y luego habrá una convocatoria ya mucho más precisa, repito, para implementar y ejecutar el trabajo que está aprobado en la resolución de Consejo Universitario. Por mi parte, muchísimas gracias. No sé si de repente el colega Guillermo tiene alguna recomendación adicional. Luego solo se van a quedar los colegas un instante, porque el colega Guillermo quiere dar algunas recomendaciones con relación a aquellos que han sido designados como docentes líderes de cada una de las facultades. Gracias por mi parte.
Bien, entonces yo les agradezco a los demás integrantes de la Comisión de Reforma Curricular por su presencia el día de hoy y nos quedamos solo un par de minutos con los colegas que han sido designados docentes líderes de cada una de las facultades. Muchísimas gracias. Hilda se queda porque es parte también de la Comisión Central. Son algunos detalles que tienen que saber. Bueno, en todo caso es una información pública también que merece ser dada a conocer para todos ustedes. Los colegas líderes de cada una de las facultades, además, gracias a la gestión y al convenio que tenemos con UNIR, han sido designados para llevar un máster, ¿no? De manera tal que deben conocer algunos detalles de la ejecución del mismo. Estamos en proceso también para que los demás integrantes del digamos, del equipo de tutores también tengan más adelante un beneficio similar porque creemos que es un trabajo muy arduo el que se va a desarrollar. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Nos quedamos solo con los docentes que son docentes líderes de cada una de las facultades. Muy amable, buenos días.